Apreciados oyentes, muy buenos días. Es un gozo estar otro día más juntos en Reflexiones Matinales Llave de David para estudiar de las Sagradas Escrituras. Supliquemos a nuestro Padre Celestial que su amado Hijo nos ilumine y nos dé sabiduría para el tema de hoy que titulamos El legado de fe para José. El texto bíblico lo encontramos en Hebreos 4:14 que dice: Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. En la niñez de José, hijo de Jacob, se le había enseñado a amar y temer a Yahweh. A menudo se le había contado, en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto que hubo junto a Jacob, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Yahweh. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Yahweh mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo. En medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, culto rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura y la pompa de la realeza, había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada, adiestró todas sus facultades para un servicio más elevado. Cuando fue llamado a la corte de Faraón, Egipto era la nación más poderosa en cuanto a civilización, arte y ciencia. No tenía rival. José administró los negocios del reino en una época de dificultad y peligro extremos, y lo hizo de un modo que cautivó la confianza del rey y del pueblo. Faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. La lealtad a Dios, la fe en el invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes, una fe bien aprestada desde la niñez, aunque de joven no se apartó de su mente. La fidelidad y el temor del Dios de Israel, que de continuo era hacer el bien, y ante las abruptas tentaciones, José tenía todo claro en su mente y decía: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Yahweh? Resulta siempre un periodo crítico en la vida de un hombre joven el separarse de las influencias y sabios consejos del hogar y pasar por nuevos escenarios y pruebas angustiosas. Pero si no se coloca la voluntad propia en esas situaciones de peligro, alejándose así del dominio de los padres y por causas ajenas, asimismo es colocado en situaciones angustiosas y se aferra a Yahweh buscando la fuerza para soportarlas, atesorando el amor de Dios en su corazón. Será guardado de sucumbir a la tentación por el poder de Yahweh que lo puso en esa situación de prueba. Yahweh lo protegerá de ser corrompido por la fuerte tentación. Yahweh estuvo con José en su nuevo hogar. Este anduvo por la senda del deber, sufriendo el mal, pero sin hacer el mal. Al poner en práctica sus principios de fe en todo lo que hacía,
El amor y la protección de Dios lo acompañaron. La fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero, ¿cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado había encubrimiento, favor y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Yahweh? Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. La contestación de José revela el poder de los principios divinos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, y cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Yahweh y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Yahweh y dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Yahweh? En este momento de crisis, la integridad personal de José resalta en agudo contraste con la de sus hermanos. ¿Qué había hecho Rubén o Judá en estas circunstancias? No es de admirarse que Jacob favoreciera a José y que Potifar depositara tanta confianza en él. Esta confianza en él reforzó su sereno propósito de ser muy leal a Yahweh, y le resultaron aún más deseables sus excelsos ideales de honor personal e integridad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga y nos ayude a serles fieles e íntegros en toda nuestra vida. En el nombre del Hijo de Dios. Hasta mañana.